Muy buenas noches a todos los hermanos, servidores en el Espíritu. Hoy realmente estamos muy agradecidos con Dios por permitirnos este encuentro para seguir construyendo desde este servicio de comunión, desde la renovación carismática. Y no estamos solo aquí para escuchar a este invitado especial, escuchar una conferencia, sino dejarnos también mover y renovar en el Espíritu, ¿verdad? Nuestro hermano Andrés Arango, que agradecemos que haya aceptado esta invitación, porque él está desde Roma, allá son las 3 de la mañana, y es el servicio que lo mueve a siempre estar allí al servicio de toda la renovación carismática y de Caris, que es el tema que nos compete el día de hoy. Él, en compañía de su esposa y de sus hijas, han dedicado la vida al servicio y la obra de Dios. Él pertenece a la diócesis de Camden, Estados Unidos, pero también ha ocupado cargos importantes dentro de la renovación carismática, como presidente del Consejo Latinoamericano de la Renovación Carismática, y además en el 2018 fue nombrado representante de los hispanohablantes de Norteamérica y del Caribe para Caris en el Vaticano. En este momento es el coordinador de Caris América, y ojalá, que rogamos al Señor que su palabra hoy sea para nosotros un soplo del Espíritu para que pueda revivir la pasión de servir, así como él también y su familia lo han dedicado para el servicio a la renovación carismática y al servicio internacional de comunión. Así que les invito a que descubrir en el servicio, dándonos ejemplos, él también con su vida, aunque pequeño que parezca, tiene un lugar importante en el cuerpo de Cristo y en ese espíritu que nos mantiene vivos y en movimiento. Bienvenido, hermano Andrés, gracias por aceptar la invitación, y les invito a todos que oremos por él, por su vida, por su servicio. El padre Javier va a orientar esta oración. Rosita, buenas noches, y a todos los hermanos, bienvenidos, y me uno por supuesto a las palabras de bienvenida y de acogida a nuestro querido hermano Andrés Arango, que nos va a hablar hoy del Servicio Nacional de Comunión de Caris y cómo todo esto lo podemos aplicar en la renovación carismática católica en Colombia. Así que los invito a que oremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por este gran don del Espíritu Santo derramado sobre toda la iglesia en Pentecostés y renovado de manera especial en este tiempo a través de la corriente de gracia de la renovación carismática católica. Te bendecimos, amado Dios, porque has encendido de nuevo en tantos corazones el fuego de tu amor. Has avivado de nuevo esta llama del Espíritu con la pasión por la evangelización. Has renovado y sigues renovando los carismas, los dones de tu Espíritu en toda la iglesia. Hoy queremos orar por este nuevo y permanente Pentecostés en el mundo, pero también en Colombia de manera especial. Te queremos rogar que renueves ese fervor, esa oración, esa alegría, ese entusiasmo, esos dones y esos carismas del Espíritu Santo en Pentecostés. De manera especial, Señor, derrama tu sabiduría y tu poder sobre Andrés, tu siervo, Andrés Arango. Úngelo con tu espíritu, derrama tus dones y tus carismas en él, en el servicio que le has encomendado, y también a nosotros en Colombia. Danos la gracia de ponernos al servicio de la evangelización, al servicio de la comunión, a través de este servicio de comunión de Caris. Haz que todos podamos ser en la renovación carismática católica un signo vivo de comunión, de fraternidad, de hermanos en el Espíritu, instrumentos de unidad
en las parroquias, en las diócesis, en las zonas, en la diversidad de los carismas y de los ministerios, que podamos discernir este tiempo del Espíritu como un tiempo de comunión y de renovación para toda la Iglesia. Te rogamos, Señor Jesús, que nos des tu Espíritu, que nos fortalezcas en este camino y que sigas haciendo de toda la Iglesia un Pentecostés alegre, misionero, carismático, profético, en la unidad del Espíritu. Todo esto te lo pedimos en tu santo nombre, Jesús, dándote gracias y también pidiendo la intercesión especial de la Santísima Virgen María, esposa del Espíritu y Madre de Pentecostés. Ven, Espíritu Santo, ven y renueva la Iglesia, el mundo, de manera especial renueva Colombia con tu poder. Gracias, Señor, y bendice a Andrés y a toda esta reunión que te entregamos en tu presencia. El Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, gracias, Andrés, bienvenido. Bienvenido nuevamente, hermano Andrés. Bueno, buenas noches. En primer lugar, gracias, Padre Javier, gracias, Rosa María, a toda la Renovación Carismática Católica de Colombia por la invitación. Realmente es un gran regalo, una gran bendición poder estar compartiendo hoy con ustedes. Bueno, como decía Rosa María, el Padre Javier, me encuentro en este momento en Roma, a 3 de la mañana, que estoy a unos 5 minutos del Vaticano. Hoy tuvimos un encuentro con el Papa León y bueno, los llevaré de manera especial estos días que me quedan todavía aquí en Roma, a cada uno de ustedes, a la Renovación de Colombia en mis oraciones para que el Espíritu Santo se siga derramando abundantemente, un nuevo Pentecostés para ustedes y cada una de las diócesis y realidades carismáticas que representan. Bueno, una alegría estar en Colombia, así sea por Zoom. Soy colombiano, soy de Medellín, aunque vivo hace muchos años en Estados Unidos y bueno, me da mucha alegría estar compartiendo con hermanos y hermanas de mi país, especialmente con la Renovación, que fue el lugar donde conocí al Señor, donde me enamoré a través de la Renovación de Colombia. Entonces, una gran alegría poder estar compartiendo con cada uno de ustedes, ahí leyendo un poco los nombres, algunos nombres conocidos. Es una gran alegría estar compartiendo. Entonces, vamos un poco, me han pedido hablar un poco de Caris, ¿cierto? A lo mejor algunos de ustedes han leído mucho acerca de Caris, saben, tal vez para otros es algo nuevo, tal vez algunos, recuerdo el año pasado estudiando alguna presentación con el Ministerio de Intercesión, pero voy a hablar de Caris desde lo más básico, o sea que para los que ya conocen, bueno, a lo mejor es algo de repaso, pero creo que en respeto a todos los que tal vez no han oído mucho de Caris, que podamos tener una idea general de lo que es Caris. Primero quiero empezar con el nombre, Caris. Yo sé que en algunos lugares de Latinoamérica lo pronunciamos Charis por el CH, no hay nada de malo en pronunciarlo así, pero yo les aconsejo que lo pronunciemos Caris, porque en cualquier parte del mundo lo pronunciarán Caris. Y Caris son estas iniciales en inglés, ¿cierto? De Catholic Charismatic Renewal International Service, que si lo traducimos al español sería el Servicio Internacional de la Renovación Carismática Católica. Pero el nombre no fue solamente escogido por las siglas en inglés, incluso el Papa Francisco lo pronunciaba como Charis, porque Charis viene de una raíz griega que significa gracia. Entonces también quisiera recordar para cada uno de nosotros en la Renovación Carismática que todo lo que tenemos del Señor es simplemente por su amor, por su ternura, por su misericordia, por su gracia. Lo que tenemos no es porque no lo hemos ganado, no es porque seamos los mejores, no es porque seamos mejores que otros, sino simplemente por gracia y por regalo de Dios. Muchas gracias, Edgar. Si quieres vamos a la siguiente pantalla. Perfecto, ahí, muy bien, gracias de todo corazón por tu apoyo. Te vuelvo a decir, es por esta raíz griega que significa gracia, y quisiera hoy que todos recordemos esto, que todos recordemos que todo lo que tenemos, los dones, los carismas, es simplemente por el amor, por la ternura, por la misericordia, por la gracia de nuestro. Caris es para todas las expresiones. Todas las expresiones. Más adelante voy a hablar un poco a qué nos referimos con todas las expresiones de la renovación carismática. Pero Caris es un organismo de servicio. O sea, como tal, digamos, Caris no tiene ninguna autoridad jerárquica, ninguna autoridad
la renovación, sino que realmente somos un servicio para lo que se pueda dar a la renovación carismática a nivel mundial. Bueno, y creo que no es solamente lo de Caris, es una de las cosas que yo siempre digo que me gusta la renovación carismática católica, que a diferencia de otros movimientos, hay varias cosas que nos distinguen, el no tener un fundador humano y a la vez que no tenemos como tal esta organización tan estructurada, sino que realmente somos más una familia. Siempre cuando yo hablo de la estructura o de la organización de la renovación carismática católica, siempre me gusta hablar, somos una familia, de cómo podernos encontrar hermanos y hermanas. Entonces, Caris es un organismo de servicio. Y digamos que la primera misión fundamental de Caris es la comunión, es trabajar por la comunión. Entonces, por todas las expresiones, un organismo de servicio y por la comunión. Y quiero leer algunos cuantos versículos de Juan 17. Al propósito, el Evangelio de Juan capítulo 17 es el único pasaje bíblico que aparece en los estatutos de Caris. Lógicamente no voy a leer todo Juan 17, ustedes están bien familiarizados con él, pero Juan 17, para ponerlo en contexto, nos encontramos en la última cena, Jesús a pocas horas de comenzar su pasión, y Jesús está sentado con sus discípulos, y Jesús trata de hablarles de las cosas más importantes. Y Jesús les habla ahí, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, habla del Espíritu Santo. Y Jesús termina esa última cena con sus apóstoles haciendo una oración al Padre. Y es esta oración que está en Juan 17. Y esta oración al Padre, me gusta decir que si ponemos cuidado estos versículos que voy a leer, Jesús estuvo orando por cada uno de nosotros, Jesús estuvo orando hace unos 2000 años. Entonces yo los invito a que después se pueden leer todo Juan 17, pero déjenme leer solo del versículo 20 en adelante. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 20 en adelante. Y vuelvo a repetir, está Jesús orando al Padre en la última cena, y Jesús dice: no ruego solo por estos, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí. Que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno. Y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Y mire, digo que Jesús oraba por cada uno de nosotros, porque cuando empieza este versículo 20 dice: no solo ruego por esto, sino por todos aquellos que creerán en mí por medio de su palabra. Y si estamos hoy aquí reunidos es porque por generaciones y generaciones nos han transmitido el mensaje de nuestro Señor Jesucristo y hemos creído. Y mira, Jesús en la última cena hizo lo más importante de su vida. Yo siempre digo, si a mí me dijeran: Andrés, te queda un día de vida, agarraría el primer avión que salga ahora aquí de Roma para viajar a casa y por lo menos poner a mis dos hijas y tratar de estar con ellas los últimos momentos de mi vida y tratarles de decir las cosas más importantes que yo pensaría que ellas necesitarían para el resto de su vida. Y eso fue lo que hizo Jesús con sus apóstoles, tratar de decir las cosas más importantes, y para él era fundamental la comunión, la unidad. Entonces, nuevamente, esto es solamente un contexto general y es el único pasaje que está en los estatutos de Caris. Si podemos pasar al siguiente, Edgar, por favor. Entonces, voy a dividir esta presentación en tres momentos. Primero, voy a hablar un poco del cronograma del proceso, o sea, cómo ha sido el proceso que ha estado caminando Caris desde su inicio y unos años antes incluso de su inicio. Voy a hablar de la misión de Caris, cuál es el propósito de Caris. Y finalmente, como decía ahora, no me gusta hablar de la estructura, sino de la familia mundial de Caris. Siguiente, por favor. Si puedes, exacto, si puedes ir todos hasta que aparezcan en esa pantalla. Gracias, Edgar. Entonces, en abril del 2016, cuando nos estamos preparando para el gran jubileo del año 2017, podemos hablar de la renovación carismática, en abril del 2016 el Papa dijo: no quiero que hayan dos organismos de servicio de la renovación, sino que exista solamente uno.
Para los que saben, anteriormente existían dos organismos de servicio. Uno que era ICRES, que tal vez el que ustedes estaban más familiarizados, que Michel Moran fue presidente de ICRES, Jim Murphy, y entonces existía otro que se llamaba la Fraternidad Católica. Estoy seguro que en Colombia no estamos muy familiarizados con la Fraternidad Católica. La Fraternidad Católica era otro organismo de servicio que existía en el Vaticano para servir especialmente a las comunidades de alianza de renovación carismática. Aprovecho y menciono comunidades de alianza, que se refiere a la renovación con comunidades de alianza. Son estas comunidades que tienen un compromiso mayor que simplemente reunirse una semana a orar. La realidad de la renovación carismática católica, especialmente en Colombia, y en otros lugares del mundo, se ha dado más a través de los grupos de oración. Pero tal vez la otra realidad más grande de la renovación carismática a nivel mundial son las comunidades de alianza. Por ejemplo, países como Brasil, como Francia, como Estados Unidos, existen muchas comunidades de alianza. Pongo un ejemplo de comunidades de alianza. Se llaman alianza porque firman una alianza. Entonces la gente se compromete a varias cosas. Por ejemplo, yo conozco muchas comunidades en Estados Unidos que, por ejemplo, para tú ser parte de esa comunidad, tienes que vivir en ciertos kilómetros alrededor. Ellos, muchos en Estados Unidos, algunos tienen parroquias que el mismo obispo les ha dado para que las comunidades lo administren, que tienen escuelas. La gente da parte de sus salarios a la comunidad, tratando de vivir algo muy similar a lo que vivía la primera comunidad cristiana, que todo lo que tenían en común. Entonces, las comunidades de alianza tenían su propia organización, que era la Fraternidad Católica. Entonces, Papa Francisco dice en el 2016, no, quiero que exista solamente uno. Y en mayo del 2017, cuando estábamos aquí precisamente en Roma, a lo mejor algunos de ustedes estuvieron, estábamos en el Circo Máximo. El Circo Máximo es ese lugar donde murieron muchos mártires aquí en Roma, y estábamos ahí reunidos unas 55,000 personas celebrando el Pentecostés con el Papa Francisco, un Pentecostés muy ecuménico, y al final de terminar esa noche, el Papa Francisco lee el acta constitutiva de Caris. En ese nombre no le habían puesto todavía el nombre de Caris, sino dice que a partir de este momento empieza a correr el tren para un único servicio. En marzo del 2018 son aprobados los estatutos. Caris se encuentra bajo el dicasterio para los laicos, la vida y la familia, que es donde se encuentran los diversos movimientos eclesiales, asociaciones católicas. Entonces, en marzo del 2018, el dicasterio aprueba los estatutos. Siguiente. En diciembre del 2018, ya los estatutos fueron aprobados en marzo, pero en diciembre del 2018 empieza a funcionar Caris, se erige Caris. Por ejemplo, les pongo esto, yo simplemente estaba un día en mi oficina, yo trabajo para una diócesis, trabajo el obispo en la diócesis de Camden, y abro un correo electrónico del dicasterio y simplemente decía, hey, en este momento ha sido usted nombrado para representar a Norteamérica y el Caribe de habla hispana. No puede decir absolutamente nada hasta que salga un comunicado de prensa. Ya sé que le puedo decir por qué eso, pero para que nos pongan en oración, que me pongan en oración para poder ser fiel a este llamado del Señor, pero fue una gran sorpresa y a la vez fue algo bueno. ¿Qué es esto que nos está llamando la iglesia? Así como ahora yo estoy tratando de hablar para que podamos entender lo que es Caris, fue también para nosotros un proceso de aprendizaje, de entender, bueno, ¿qué es esto? No nos conocíamos los que nos llamaban, no nos dieron ni siquiera opción de decir sí o no, sino realmente poder venir, pero abiertos a lo que el Espíritu Santo fuera guiando. Hemos estado aprendiendo en el proceso. Y en junio del 2019 empieza Caris a funcionar y hay varios eventos en Roma. Siguiente, por favor. Hay varios eventos en Roma, que no sé, a lo mejor algunos de ustedes también pudieron estar. Entonces estuvimos en junio del 2019, la reunión del Servicio Internacional de Comunión. Después tuvimos un encuentro internacional de líderes, que fue por invitación, unos 300 líderes reunidos. Y después hubo un evento abierto en el Aula Pablo VI, en el cual hubieron unas 6,000 personas. Y terminamos, claro, el Papa Francisco estuvo con nosotros también ahí en el Aula Pablo VI, y en la misa de Pentecostés también el regalo de estar ese año con el inicio de Caris en el 2019. Siguiente. Perdóneme, no puedo decir, perdón, que voy un poco rápido, ¿cierto? Creo que es un poco de información y bueno, quiero tratar de ir rápido por si al final hay un momento alguna de preguntas que seguramente existirán. Entonces, en noviembre del 2023, octubre y noviembre del 2023, tenemos la primera Asamblea Internacional de Caris.
los estatutos piden que haya una asamblea cada 4 años. Entonces, en el 2023 ya habían pasado 4 años, del 2019 al 2023. Entonces, se elige ya no por nombramiento, como nos hicieron al principio, sino que hay elecciones para elegir el nuevo Servicio Internacional de Comunión. Tenemos nuestra primera reunión de octubre 31 y noviembre 1 del 2023. Y después tuvimos un encuentro internacional de formación noviembre 2 y 4 del 2023. Y ahora en este momento, para que pongan claro, seguimos nosotros, el cardenal Cantalamessa. Ustedes saben, el cardenal Cantalamessa fue el primer director espiritual de Caris, nombrado por el Papa Francisco. Ahora es el obispo Peter Smith de la arquidiócesis de Portland en los Estados Unidos. Entonces, si quieres, antes de entrar a la misión y los objetivos, solamente decirles que pongan en oración, porque nos estamos preparando ya desde ya, lógicamente, para el 2027, que serán 4 años del 2023, para tener la segunda Asamblea Mundial de Caris. Y no serán simplemente para las elecciones, sino que serán también realmente para poder discernir hacia dónde nos está llevando el Señor. Entonces quisiera entrar un momento a hablar de la misión y los objetivos de Caris. No voy a mencionar todo esto porque sería mucho, voy a concentrarme en 3 al final, simplemente voy a mencionarlos. Caris tiene 13 objetivos. Hago aquí la aclaración, si me escuchan que bajé la voz, porque creo que desperté a los que están al lado. Aquí 3 de la mañana en Roma me están tocando la pared, entonces he bajado un poco la voz, pero espero que me estén escuchando todavía. Entonces hay 13 objetivos que mencionan los estatutos de Caris. Entonces, primero es compartir la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Segundo, promover los carismas. Tercero, promover un crecimiento en santidad. Cuarto, promover la evangelización. Quinto, como hablé ahora, es fundamental el trabajo y la cooperación entre las comunidades. Sexto, trabajar por la unidad de los cristianos, el ecumenismo. Séptimo, proponer diferentes temas acerca de Pentecostés. Séptimo, vuelvo a decir ahora, no somos como tal una organización jerárquica, sino como promovemos relaciones, network. El Papa Francisco, más adelante va a hablar de eso, nos pide un gran trabajo por los pobres y la acción social. Si pasamos al próximo, Edgar, finalmente promover la formación. También, lógicamente, hay muchos sacerdotes y religiosas que hacen parte de la renovación carismática, entonces, ¿cómo servirlos? Incluso abro un pequeño paréntesis acá, cuando el Papa Francisco instituye Caris, nos dice ahí una atención especial a los jóvenes y a los sacerdotes. Y hay veces decimos nosotros, la renovación carismática es un movimiento laical, y eso no es 100% correcto. O sea, podríamos decir la renovación carismática es un movimiento predominantemente laical, porque la mayoría somos laicos, pero hay muchos sacerdotes, religiosas, obispos. No sé si tú sabes, se estima que unos 400 obispos en el mundo se consideran parte de la renovación carismática. Entonces el Papa Francisco, cómo realmente los sacerdotes, religiosas, también Caris pueda servir. Y el segundo, los jóvenes, aprovecho para mencionar, porque hay veces la renovación somos muy nuevos, apenas vamos a cumplir 60 años, pero hay veces se nos olvida nuestros inicios. Y cabe recordar ahí, la renovación carismática empezó con jóvenes. La renovación carismática empezó con 12 muchachos entre los 19 y 21 años de edad, que estaban reunidos en el Arco y la Paloma, en Pittsburgh, Pensilvania, son bautizados en el Espíritu Santo y van por todo Estados Unidos a llevar esta corriente de gracia. Yo quiero decir, por ejemplo, yo le agradezco mucho a la renovación en Colombia, que yo conocí a Dios cuando tenía 18 años en un grupo de oración en Medellín, y realmente el Papa nos dice, ¿qué estamos haciendo por los jóvenes? No solamente servir a los jóvenes, sino que los jóvenes realmente tengan un lugar en la mesa, que los jóvenes tengan un lugar, ahora vamos a ver, en todos los niveles, para realmente traer su voz y realmente poder servir los jóvenes a la renovación carismática. Y finalmente, nuevamente, promover la comunión y organizar diferentes eventos.
Ok, entonces se les puede olvidar todo lo que yo hablé esta noche, pero ojalá no se les olvide este cuadro o esta gráfica mejor que está en este momento en sus pantallas. Esto fue lo que nos dijo el Papa Caris en el inicio de Caris en el 2019. Dice, hey, la renovación, perdón, la iglesia espera de ustedes lo siguiente. Dijo, y yo como papa, ¿cierto? Estoy hablando en nombre de la iglesia. Esto es lo que espera la iglesia de ustedes. Y el Papa Francisco nos dijo, espera tres cosas. Primero, que trabajen por la unidad. Segundo, que compartan el bautismo en el Espíritu Santo con toda la iglesia. Y tercero, que sirvan a los más necesitados. Pudiera dar yo una predicación esta noche de cada uno de esos, pero solamente déjenme mencionar un par de elementos al respecto. Primero, por la unidad, o sea, es clave el servicio de Caris es trabajar por la unidad en todos los niveles, a nivel internacional, a nivel continental, a nivel nacional, a nivel diocesano. Pero, ¿qué es la unidad? La unidad se da en diferentes elementos, porque tal vez cuando hablamos de la unidad en Caris, mucha gente se refiere solamente a la unidad de los cristianos, al ecumenismo, que es una parte fundamental. Si tú recuerdas, el Papa Francisco, cuando era arzobispo en Buenos Aires, cada año organizaba un evento en el Luna Park, que es un teatro tal vez más grande de Buenos Aires, y ahí él reunía a católicos, a pentecostales, evangélicos, a juntos alabar al Señor, a juntos orar por el Señor. No sé si tú sabes, el mismo Papa Francisco lo contó, él en uno de esos eventos se arrodilló y tanto protestantes como católicos oraron por él y él fue bautizado en el Espíritu Santo. Entonces, claro, por supuesto el Papa Francisco confía en que la renovación es un elemento clave para la unidad de los cristianos. Estamos llamados a trabajar por la unidad de los cristianos. Pero cuando nos dan el llamado a Caris de la unidad, no es simplemente la unidad de los cristianos, es ahí cómo trabajamos por la unidad dentro de la renovación carismática. Tú sabes, han habido muchas divisiones, tristemente, han habido diócesis, países en que se han perdido los servidores, se han separado, grupos de oración que se han dividido, y entonces nos llama a trabajar por la unidad, y no es un momento de buscar culpables, porque se separaron, quién tuvo la culpa, sino un proceso realmente de pedir perdón, de reconciliarnos para poder caminar juntos. ¿Cuántas veces dijo el Papa Francisco? Es un escándalo que hay divisiones dentro de la iglesia. Podríamos decir, es un escándalo que hayan divisiones dentro de la renovación carismática. Y por eso nos llama realmente la iglesia a que trabajemos por la unidad. Entonces, trabajar por la unidad de los cristianos, la unidad de la renovación con la iglesia, porque ve la renovación parecemos como si fuera una iglesia paralela y no cómo estamos realmente unidos a la iglesia y cómo podemos trabajar por la unidad dentro de la renovación carismática. Segundo, compartir el bautismo del Espíritu Santo con toda la iglesia. ¿Y qué nos dijo el Papa Francisco? Varias veces nos lo repitió: ese regalo que ustedes recibieron, no se lo guarden solo para ustedes, compártanlo con toda la iglesia. Incluso una vez nos dijo, hey, compártanlo con todo el mundo. ¿Qué no se refiere esto? No es que todo el mundo vaya a venir a nuestro grupo de oración, no es que todo el mundo de alguna manera se vaya a llamar, hey, yo soy carismático, yo soy de la renovación carismática, pero el punto es que todos los católicos que han recibido el Espíritu Santo el día de su bautismo, que todos reciban la experiencia del bautismo del Espíritu Santo, para que sean conscientes que el Espíritu Santo habita en sus vidas, para que se dejen mover por el Espíritu Santo. Necesitamos más sacerdotes bautizados en el Espíritu Santo, obispos bautizados en el Espíritu Santo, personas trabajando en la catequesis bautizados en el Espíritu Santo, personas trabajando en los colegios católicos bautizados en el Espíritu Santo, ministros de Eucaristía bautizados en el Espíritu Santo, lectores bautizados en el Espíritu Santo, que realmente todos nos podemos mover por el Espíritu Santo y usar los dones que Él nos da, tanto ordinarios como extraordinarios. Y finalmente, servicio a los más necesitados. Nos dice el Papa Francisco, yo no espero que la renovación carismática sea una organización no gubernamental, una ONG, pero estamos llamados a servir a los más necesitados. Y yo creo que este no es un llamado solo a la renovación, esto es evangelio puro, esto es cristianismo puro. Yo creo que ha sido una de las críticas a la renovación carismática. A la renovación carismática en muchos lugares nos han criticado que somos muy espirituales, muy bonito, que evangelizamos muy bien, pero que se nos olvida servir a los más pobres, servir a los más necesitados. Bueno, en Colombia tenemos un gran ejemplo con el Minuto de Dios. O sea, yo cierro mis ojos y parece ver al padre García Herreros en televisión, ahora al padre Diego, todos los días en el Minuto de Dios, y siempre era esa conciencia de que estamos haciendo para servir a los más necesitados. Entonces yo creo que el Minuto de Dios es un modelo
que sirve a los más necesitados en diferentes niveles, pero el Papa Francisco dice, hey, esto no es solo misión del minuto de Dios, esto no es solo misión, por ejemplo, de la comunidad Cotoné, que es una comunidad de Corea del Sur que sirve a los más pobres, a los más necesitados. No, 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 esto es una misión para cada uno de nosotros dentro de la renovación carismática. ¿Qué estamos haciendo con acciones concretas a nivel personal, a nivel de grupo, a nivel de diócesis, para servir a los más necesitados? Entonces, vuelvo a decir, pudiera dar una predicación de cada uno de ellos, pero no tenemos tiempo, pero que esto no se nos olvide. Esta es la misión de Caris, estos 3 elementos que nos ha pedido el Papa. Siguiente. Entonces, oigan, dentro de Caris, en el Servicio Internacional de Comunión, tenemos varias comisiones, solamente las voy a mencionar para que tengan ustedes una idea de las diferentes áreas que tenemos que servimos. Hay una comisión para comunidades, una comisión para grupos de oración. Yo sirvo como el coordinador de la comisión para grupos de oración, una de intercesión. Conocen a Cyril John, él coordina esa comisión. Unidad de los cristianos, jóvenes. Entonces, esas son las comisiones que tenemos dentro del Servicio Internacional de Comunión. Entonces, déjenme mover ya hablé del timeline, perdón, del cronograma de todo el proceso de Caris. Hablé de la misión de Caris, déjenme ahora mencionar un poco de la familia mundial para empezar a bajar un poco a la realidad a nivel nacional. Entonces, la familia mundial primero está conformada por el Servicio Internacional de Comunión. Como mencioné, nos pide los estatutos que debemos tener una asamblea general cada 4 años. ¿Quiénes son invitados a esa asamblea general? Los miembros del Servicio Internacional de Comunión, los coordinadores de los servicios nacionales de comunión, las asociaciones de fieles que son parte de la Renovación Carismática Católica. Para su información, solo existen 9, solo hay 9 asociaciones de fieles aprobadas por el Vaticano que son parte de la Renovación Carismática Católica. A lo mejor algunos de los nombres les suena. Está la comunidad Shalom, está la comunidad Emanuel, está Canción Nueva, etcétera, etcétera. Solamente menciono algunas de las que pueden resonarle algunos de los nombres en Colombia. Están invitados los coordinadores de redes de comunidades. ¿Qué son redes de comunidades? Por ejemplo, aquí en Europa existe una que se llama la Red Europea de Comunidades. O sea, son varias comunidades, no solo una comunidad, sino comunidades diferentes, independientes, pero que han formado, digámoslo así, como una asociación en que se reúnen. Entonces es una red de comunidades. Una muy famosa, tal vez la más famosa, ustedes la han escuchado, la que se llama la Espada del Espíritu. La Espada del Espíritu, que fue fundada por Steve Clark. Recuerden, Steve Clark fue uno de esos hombres al inicio de la renovación, fue el que escribió, inspirado por el Espíritu Santo, los seminarios de vida en el Espíritu. Él fundó la Espada del Espíritu. En Colombia hay varias comunidades de la Espada del Espíritu. Entonces, digamos que son invitados a la red de comunidades y hay otros invitados y observadores que pueden venir a la asamblea sin voto, pero que pueden hacer parte de la asamblea. Entonces, ISC es el Servicio Internacional de Comunión. Eso nos reunimos cada año. Cada año nos reunimos en diferentes partes, porque nos pongan en oraciones. En unas 3 semanas estaremos reunidos en Croacia para nuestra reunión anual. Entonces, ¿cómo está conformado el Servicio Internacional de Comunión? Somos 8 miembros, de los cuales existe uno que es un moderador, que actualmente es Pino Escafuro de Argentina. Existe un secretario, existen varios empleados aquí en la oficina en Roma. ¿No? Ustedes saben, porque a veces me gusta decir esto cuando hay veces me dicen, no, es que la iglesia no aprueba, la iglesia no apoya esa renovación. Eso es completamente falso. Si tenemos una oficina en el Vaticano, no van a decir que la iglesia no apoya la renovación. Entonces, existe una oficina bien internacional con empleados de otras partes del mundo, realmente tratando de mover hacia adelante misión de Caris. Y un asistente eclesial que ya mencioné, antes era el cardenal Cantalamessa, ahora es el obispo Peter Smith. Entonces, pasamos al siguiente, por favor, Edgar. Bien rápido, en el Servicio Internacional de Comunión somos 12 representantes continentales. Si ustedes en América es donde tenemos más. 2 de Norteamérica y el Caribe, uno de habla inglés o francés y otro de habla español. Sabemos la realidad, especialmente la Renovación Carismática Católica, tiene muchos miembros hispanos, de manera especial en los Estados Unidos. 1 de Centroamérica, 2 de Sudamérica, 1 de habla español y 1 de habla portugués. 2 de Asia, 2 de África, 1 de francés, otro inglés, 2 de Europa y 1 de Oceanía.
¿Por qué América tiene 5? 5 tenemos en América porque en número de personas la mayoría de carismáticos están concentrados en el continente americano. Más aún, la mayoría de carismáticos del mundo están en Latinoamérica. Si pasamos al otro, Ed. Y fuera son 2 representantes continentales y otros 6 miembros electos de diferentes realidades. Entonces, existe un miembro de diferentes ministerios de la renovación. Por ejemplo, actualmente es Johnny Bertucci, que es el director del Arca y la Paloma, donde comenzó la renovación carismática. Un representante de sacerdotes y religiosas, en este momento un sacerdote francés que vive en Alemania, el Padre Cristo. 2 representantes de comunidades, una de las asociaciones de fieles que mencioné anteriormente, y un joven adulto. Déjenme aquí, no he corregido este PowerPoint, lo tengo que corregir. Dice un joven adulto menor de 30 años. Hace 2 años lo tuvimos que cambiar y ser un joven adulto menor de 35 años. Déjame, te digo mi opinión personal, y la gente se emociona. Ay, qué bueno, ya va a ser de 35 años, vamos a poder escoger. Para mí fue una tristeza. Porque ¿sabes qué significó eso? Significó que estamos diciendo ahí, entonces en nuestros países, en nuestros continentes, no tenemos jóvenes menores de 30 años que puedan servir. Y en muchos países es un reto. Mira, te digo, en Estados Unidos, tristemente, la renovación en inglés está muriendo. La mayoría de gente son gente mayores, de 60 años. No encontramos jóvenes en la renovación. Y por eso tenemos que trabajar, y nos pidió el Papa Francisco, ahí démosle un lugar a los jóvenes. Entonces, cuando la gente se emocionó, ay, ya va a ser menor de 35 años, para mí fue una tristeza. ¿Cómo hay tantos jóvenes en sus 20s que manejan compañías multinacionales? Y cómo decir que no tenemos para nosotros dentro de la renovación carismática. El Servicio Continental de Comunión se reúne cada 4 miembros de los servicios nacionales, de redes de comunidades, de escuelas de evangelización, de ministerios y de jóvenes adultos. Y existe un equipo coordinador que se reúne cada año, que son los representantes continentales, más 7 miembros que se eligen cada 4 años en oración, en discernimiento. Existe un coordinador. Vuelvo a decir, hay 5 servicios continentales de comunión, el de América y 4 más. Y bueno, actualmente yo sirvo como el coordinador de Caris América junto con otros 11 hermanos que hacemos parte de este equipo coordinador. Siguiente. Edgar, ¿me escucha? Ok. Bien rápido, simplemente voy a pasar esto el cronograma, el proceso en América. En octubre del 2021 nos reunimos en El Salvador, incluso estuvo con nosotros el padre Javier, el padre Diego. Tuvimos la primera asamblea en inglés, francés, portugués y español, y se formó el Servicio Continental de Comunión. Después en Guatemala, en junio del 2023, nos volvimos a reunir. Pues si pasamos al siguiente, en junio del 2024 nos reunimos en Quito, Ecuador, y nos acabamos de reunir el mes pasado en el Arca y la Paloma en Estados Unidos. Pasamos al siguiente. ¿Cómo está formado el Servicio Continental de Comunión de América? Según los estatutos, cada coordinador de los Servicios Nacionales de Comunión hace parte de Caris América. En este momento hay 16 países que han formado el Servicio Nacional de Comunión. Hay 2 representantes de jóvenes, 2 de comunidades, 1 de ministerios, 1 de congregaciones religiosas, escuelas de evangelización y los 5 representantes continentales. Siguiente. Y con este término, cada país está invitado a formar un Servicio Nacional de Comunión, que por eso expliqué el modelo, cómo funcionamos a nivel internacional, a nivel continental, para que cada país pueda llevar más o menos el mismo proceso. ¿Quiénes deberían hacer parte de los servicios nacionales de comunión? Las personas de grupos de oración, de comunidades, redes de escuelas de evangelización que sí existen, institutos religiosos, por ejemplo, ya tiene mucho, ¿cierto? Está el Minuto de Dios, están los siervos del Espíritu Santo, están las siervas del Espíritu Santo, casas publicadoras, algunos ministerios particulares, iniciativas ecuménicas y jóvenes. Entonces, el Estatuto de Caris no habla en detalle mucho cómo van a ser los servicios nacionales de comunión, porque cada país es diferente, pero al menos es la invitación a esta parte. Y yo creo que con eso termino. Si pasa a ser, yo creo que es solamente algo para preguntas y respuestas, pero termino con esto. Simplemente espero que realmente esto haya una visión general de lo que es Caris, de que realmente entendamos cuál es el proceso, cómo está conformada la familia mundial y qué es lo que nos invita la Iglesia
a cada uno de nosotros. Disculpen nuevamente que he tenido que bajar la voz, me imagino aquí la gente dormida y hablando, pero no sé si tenemos algún par de minutos para alguna pregunta antes de terminar. Gracias, hermano Andrés, y quiero, bueno, de pronto alguien que desee expresar alguna pregunta al hermano, el padre Javier, le cedemos la palabra. Sí, gracias Rosita y gracias Andrés por toda esta explicación tan completa y tan importante para nosotros en la Renovación Carismática Católica en Colombia. Yo quisiera hacerte la pregunta sobre cómo se aplica o cómo se debe aplicar este servicio nacional de comunión para el caso de Colombia. ¿Qué orientaciones hay al respecto? ¿Cómo debería ser esto para que podamos decir que en Colombia pues ya también está como establecido ese servicio de comunión? Padre Javier, no, gracias por la pregunta y te la voy a responder con un par de ejemplos. Tal vez el modelo que usamos para formar el Servicio Continental de Comunión y que fue el modelo que han usado muchos países también que ya formaron los servicios nacionales de comunión. O sea, lo primero es como hacer, no sé, como una encuesta o una base de datos de las diferentes realidades que están presentes en el país. Entonces, por ejemplo, nosotros enviamos una encuesta a todos los países en ese entonces cuando estábamos formando el Servicio Continental. Es decir, bueno, ¿qué comunidades existen en su país? ¿Qué congregaciones religiosas, carismáticas existen en su país? ¿Qué casas publicadoras? ¿Qué ministerios grandes de sanación o algo así? Entonces, obtuvimos toda esa base de datos y de ahí vimos cuántos estaban presentes en varios países. Y esos fueron nuestra regla era que estuvieran presentes por lo menos en 2 países para invitarlos a la Asamblea Continental. Y entonces ahí vinieron y tuvimos la Asamblea Continental. El mismo modelo usó, por ejemplo, Estados Unidos, Brasil, México, otros países. Ok, entonces primero crear una base de datos, qué realidades hay, cuáles están presentes, por ejemplo, por lo menos en 2 diócesis para ser invitadas a una asamblea. Entonces, ¿qué es esa asamblea? Es la asamblea donde, bueno, lo mismo que acabamos de explicar hoy, a lo mejor explicarlo, qué es Caris, cómo está organizado. Y entonces en esa asamblea lo que hace cada país es hacer un proceso de elección. Entonces, elegir los miembros que harían parte del Servicio Nacional de Comunión. Entonces, representantes de comunidades, representantes de escuelas, de congregaciones religiosas, de grupos de oración. Entonces, se hacen las elecciones para quienes son los miembros del Servicio Nacional de Comunión. Y ya esos miembros del Servicio Nacional de Comunión eligen al coordinador del Servicio Nacional de Comunión. Entonces yo digo que eso sería más o menos el proceso conocido de un modelo. Y vuelvo a decir, no tenemos que tener toda la base de datos completa, es al menos a lo mejor empezar con lo que tenemos, invitar a una reunión inicial en un proceso de oración, de discernimiento, de conocerlo y empezar a caminar. A medida que uno va caminando, a lo mejor vamos conociendo otras realidades que pueden ser invitadas. Muchas gracias. Bueno, Claudita. Bueno, primero que todo, Andrés, buenas noches y gracias por todo lo que nos has compartido en esta noche. Bueno, quiero decir algo para mayor claridad con respecto a la pregunta que ha hecho el padre Javier. Nosotros sabemos, como tú mismo lo decías en tu presentación, que Caris no da modelos de organizar, la manera de organizar el Servicio Nacional de Comunión en cada país, sino como tú mismo presentabas, sencillamente deja abierto la motivación para organizar ese Servicio Nacional de Comunión, que en últimas es lo que el Papa Francisco quiso, que la renovación carismática fuera una. En esa medida, nosotros hemos vivido en América Latina 2 experiencias o 2 maneras de organizar el Servicio Nacional de Comunión. Uno, el que tú acabas de decir, que traducido a palabras más sencillas, pienso yo, tú lo explicaste muy bien, pero digo como de palabras más sencillas para los hermanos, como tú decías, que de pronto no conocen mucho de
de los servicios nacionales de comunión. Uno es la experiencia que tú hablabas ahora de crear como dos instancias. Por un lado, que esté la renovación carismática representada en los grupos de oración, y por el otro lado, la organización, dijéramos, del Servicio Nacional de Comunión como tal, es decir, que habrían dos instancias en cada país. Pero también en América Latina se ha presentado la experiencia en varios países que han vivido solo una experiencia, es decir, cómo desde la renovación carismática se abre el espacio para organizar el Servicio Nacional de Comunión, que es muy favorable, sin abrir dos espacios, sino a partir de la misma renovación, dejar en ese espacio de la renovación el Servicio Nacional de Comunión, acogiendo a todas las expresiones carismáticas, que es lo que el Papa Francisco quiso plantear a través del Servicio Mundial de Caris. Y esto me parece también muy importante que quede como claro que hay esas dos maneras como de organizar el Servicio Nacional de Comunión. Esto también lo quiero compartir porque en el consejo anterior y el anterior, cuando estaba el padre Carlos Castaño, se hizo un proceso desde la base de preguntar a los obispos las experiencias carismáticas reconocidas por ellos en las diócesis, porque ese es un elemento también muy importante que se tiene que tener en cuenta para la conformación del Servicio Nacional de Comunión. No es solamente convocar a las experiencias carismáticas que quieran participar del Servicio Nacional de Comunión, sino también mirar con los obispos que esas experiencias carismáticas estén reconocidas por ellos y que estén, dijéramos, también en qué circunstancias están. Dijéramos, si ya en su diócesis se vincularon a una comunión sin que hayan hablado de Servicio Nacional de Comunión. Entonces me parece que estos aspectos es muy importante tenerlos en cuenta, porque algo que comentábamos alguna vez con el padre Carlos Castaño cuando él entregó la Asesoría Nacional de la Renovación, era precisamente que él había comentado de una manera informal con algunos obispos cómo el Servicio Nacional de Comunión tiene que partir desde las bases, y las bases son las diócesis, y allí es donde se conforma como los elementos más sencillos y más fraternos, y claro, eso se va escalando a un nivel, dijéramos, nacional de organización. Pero yo solamente quería como dejar ese comentario de que hay dos maneras de organizar el Servicio Nacional de Comunión, y dentro de eso sí es importante también evaluar cuál es el más conveniente y cuál también, y también lo otro desde el punto de vista que aquellos movimientos que se reconozcan carismáticos y que quieran participar del Servicio Nacional de Comunión también tengan la aprobación y la acogida de los obispos. Gracias, Andrés y hermanos, y Dios te pague por todo tu servicio y tu testimonio de vida. No, gracias, Claudia. No, gracias. Déjame algún comentario, Rosa María. Gracias, Claudia, por el comentario y por la clarificación. Te agradezco completamente lo que tú compartes. Es completamente cierto, dos elementos de lo que mencionaba Claudia. Claro, para ser invitadas las diferentes realidades, uno de los requisitos, lógicamente, es que tengan la aprobación eclesial. O sea, si es una comunidad que está presente en varias diócesis, por decir, lógicamente tiene que tener alguna aprobación de un obispo realmente para ser parte de ahí. Entonces, gracias por eso. Lo otro, creo, con el comentario que tú hacías, el Estatuto de Caris, cuando yo me refería que lo deja muy abierto a cada país,
es correcto, lo deja muy abierto, pero sin embargo hay unos elementos que sí pide para cada país. O sea, primero pide formar el Servicio Nacional de Comunión. Segundo, los periodos no pueden ser periodos de más de 4 años, o sea, exige también, porque el Papa Francisco siempre habló mucho ahí, no le gustan a la gente que se queda por siempre en el servicio, ¿cierto? En las diferentes instancias de la renovación, entonces es otro punto que pide. Lo tercero, pide también que estos elementos que yo mencioné ahora, que todos se involucren, o sea, esta lista que yo mencioné en una de las pantallas, que estar seguros que en un país están todos esos involucrados. Entonces, digamos que, ¿por qué no? Cuando yo digo no da elementos específicos, es porque dice, bueno, pongo un ejemplo. Bueno, por ejemplo, ¿cuántas representantes de comunidades deberían estar en el Servicio Nacional, por ejemplo, de Panamá comparado con el Servicio Nacional de Brasil? Brasil existen muchas comunidades, entonces Brasil seguramente tendrá muchas representantes de comunidades en el Servicio Nacional. Otros países que casi no tienen, bueno, serán menos. Entonces, de cada país. Lo que tú decías, Claudia, completamente correcto de los dos modelos. Yo puedo hablar de la experiencia que he visto en América, en otras partes del mundo. Tal vez en América el 90% de los países ha sido el modelo que yo mencioné. Incluso hay países, por ejemplo, pongo el ejemplo concreto, Puerto Rico y República Dominicana ya se han reversado. Puerto Rico y República Dominicana lo hicieron diciendo, ay, no, nosotros nos convertimos en el Servicio Nacional, invitamos a los otros y se han dado cuenta después de un proceso de 5 o 6 años que no ha funcionado y se han reversado a tener los dos elementos. Por ejemplo, Estados Unidos, Brasil, México, Guatemala, muchos, la mayoría, vuelvo a decir, por ahí el 90% de los países tienen el modelo que yo expliqué, aunque como tú dices, el otro es válido. Ustedes lo deben hacer en discernimiento, pero mi opinión personal, si ustedes me piden mi opinión personal, para mí, viendo la experiencia de otros países, en Colombia funcionaría el modelo de tener los dos organismos. ¿Por qué? Yo conozco algo de Colombia y el modelo en que el Servicio Nacional de Comunión, digamos, el Comité Nacional se convierte en el Servicio Nacional de Comunión, es cuando casi no hay otras expresiones. Cuando hay países que solamente tienen una comunidad, no tienen nada más. Pero Colombia, yo fácil puedo poner la lista del que yo conozco que son aprobados por la Iglesia. Hay 2 comunidades de la Espada del Espíritu grandes. Está Foundation, que es una de las asociaciones de fieles. Está Shalom. Congregaciones religiosas, puedo mencionar 3, Minuto de Dios, Siervos. Entonces, hay mucho realmente en Colombia que invitar. Ustedes serán los que disciernen, lógicamente. Si pudieran mi consejo, sería eso. Sin embargo, si ustedes deciden, no, es el Comité Nacional que se va a convertir en el Servicio Nacional de Comunión para poder ser aprobado por CARIS, entonces tienen varios elementos. Primero tendrían que cambiar sus estatutos. Sus estatutos tendrían que cambiar para que reflejen realmente cuál es el lugar de las diferentes, de las comunidades, de las asociaciones de fieles. Y lógicamente al cambiar ese estatuto, bueno, cambiaría toda la dinámica de los diferentes tipos de elecciones. Entonces, gracias Claudia por traerlo a colación. Es correcto todo lo que tú dices, y solamente quería compartir, digamos, incluso con el padre, porque en una conversación de lo que yo he visto en otros países, cuál ha sido el modelo que ha funcionado. Pero gracias, Claudia. Esto es lo que comparto. José María. Sí, realmente nuestro encuentro era para escucharte lo que es CARIS, porque ese punto de discernimiento lo vamos a tocar en la Asamblea Nacional. Aquí estamos coordinadores, delegados y asesores, porque vi que también ha ingresado algún sacerdote, vi que entró el padre Daniel, y es la intención de que nosotros podamos discernir, pero es importante que puedas informarnos que realmente este es un servicio de comunión que desde el Vaticano ha sido el anhelo del Papa, que todos hagamos ese enlace de todas las expresiones carismáticas, pero siendo la renovación carismática la más numerosa entre todas, porque las demás han nacido de la renovación carismática, sea la renovación carismática que lidere el Servicio Nacional de Comunión en Colombia, que somos uno de los pocos países del mundo que no hacemos parte del Servicio Internacional de Comunión. Y esa es la intención de esta reunión, de ilustrar a todos los hermanos acerca de lo que es CARIS, ¿verdad? Porque tendremos prontamente en una semana
el encuentro en la Asamblea Nacional, donde vamos a discernir acerca de qué camino tomar. Pero con la ayuda de Dios vamos a estar, que Colombia haga parte de Caris Colombia, ¿sí? Que haga Caris a nivel internacional. Parece que hay 2 personas más que tienen la manito levantada. Creo que vamos a contestar estas 2 preguntas para poder terminar y tú puedas descansar también. Olguita y Cristian Camilo. Gracias, Rosita. Andrés, muchas gracias. Creo que en alguna ocasión cuando compartíamos también de este servicio de comunión, tú nos decías que la idea es que la renovación no desaparezca al hacer el servicio de comunión. Entonces, ahorita que escuchamos como que esa reflexión volvía a surgir como esa pregunta, y qué bueno que nos lo aclarara también, que la idea no es que desaparezca la renovación, sino que seamos como ese impulso a este servicio de comunión. Dios le pague. Gracias, Olga, una alegría verte. Sí, no, claro, eso es lo clave, lo que decía Rosa María es fundamental. Sabemos que la realidad en Colombia, la mayoría son los grupos de oración, y me da alegría que ustedes como grupo de oración están tomando, digamos, el liderazgo para formar el servicio nacional de comunión. Y vuelvo a decir que el Espíritu Santo, cierto, los ilumine realmente en esta asamblea, y sí, claro, esa es la idea. O sea, yo por eso he visto cuando el modelo son los 2 elementos, se da un lugar incluso mucho más específico a que no desaparezca esta realidad que sirve a los grupos de oración. Pero gracias por el comentario, Paul. Sí. Bueno, Cristian Camilo y Víctor ahora, y ya dejamos las preguntas allí. Va a hablar. Buenas noches para todos, hermanos. Buenas noches, Andrés. Me gusta saludarte. Sí, ya la doctora Rosa pues ha dado la aclaración, pero sí mi pregunta iba hacia allá, porque en este caso, por ejemplo, las asociaciones internacionales de fieles, en una realidad solamente diocesana, ¿cómo se podría hacer parte del Servicio Nacional de Comunión? En este caso, yo, por ejemplo, soy miembro de Jesús Resucitado, y hacemos presencia en 4 diócesis de Colombia. Entonces ahí radica pues como la duda. Gracias, Cristian Camilo, una alegría verte también. Bueno, yo, como le he dicho al padre Javier, a Rosa María, estoy a su disposición para cualquier pregunta en cuanto a lo que están en el proceso, porque tú preguntas, vale, aquí hay 2 elementos. Si es una asociación de fieles que es aprobada, vuelvo a decir, solo hay 9 que son aprobadas por el Vaticano, por el Dicasterio, 9 que hacen parte de la renovación. Esas por derecho deben estar invitadas a la asamblea si solamente estén en una diócesis en un país. Esas 9. Por ejemplo, Shaloms, ellas tienen que ser invitadas por, ¿sí me entiendes? Por el estatuto del Caris. Hay otras que ayudan dentro del discernimiento de cada país. No voy a dar un nombre específico, pero es comunidad, ¿cierto? Que no tenga una aprobación, digamos, del Vaticano, no tiene aprobación de los obispos en varias diócesis. Ya es discernimiento de ustedes quiénes serían invitados. Ya ustedes tendrían que poner criterio, bueno, que estén por lo menos en 2 diócesis o en 3. No sé, ya tendría que venir ese criterio de discernimiento. Pero las asociaciones de fieles, por derecho, esas 9, si están presentes, deben ser invitadas a la asamblea. Eso, muchas gracias. Sí, ya estamos también recogiendo esa base de datos para poder hacer la convocatoria de acuerdo a lo que también se decida en la Asamblea Nacional. Víctor, y creo que ya ahí terminamos. Hola, Rosita. Buenas noches, Andrés. Qué gusto saludarte nuevamente, hermano. ¿Cómo vas? Hola, Víctor. Una alegría saludarte. Bendiciones. Bueno, no, yo solo quiero también reforzar un poco la idea que Andrés nos comparte, que me parece que es más válido tener los 2 modelos. Nosotros tenemos una cantidad de comunidades y ya gente muy organizada, comunidades organizadas, que es necesario tener esa experiencia. Yo creo que es necesaria. Aquí en Bogotá, donde tenemos una cantidad, nosotros tenemos 5 diócesis aquí nomás en Bogotá, y solo en la arquidiócesis hay una cantidad de comunidades que ya tienen sus estatutos y tienen sus organizaciones,
y que muchas, algunas ya no están haciendo parte de la renovación, pero son de espiritualidad de la renovación. Entonces, todas esas comunidades es importante que invitarlas a que hagan parte del servicio de comunión. Y que es importante que la renovación, pues se conserve la renovación, conserve su identidad de renovación, pero que también la renovación no acapare todo eso, porque también es importante permitir que fluya el Espíritu en todas esas otras comunidades y esas otras manifestaciones. Me parece que es muy importante también esa parte. Simplemente quería comentar esa parte. Gracias. Gracias mi hermano. Y bueno, sí, la idea es acoger a todas las expresiones carismáticas, y siendo la renovación la más grande, es la que va a ser la convocatoria, pero todos harían parte de un equipo, precisamente lo que decía el Papa Francisco, en la unidad de los cristianos, ¿cierto? Entonces, a eso vamos a apuntarle. Realmente, hermano Andrés, agradecemos tu tiempo, tu espacio, y en nombre de todos los servidores que nos hemos reunido hoy, queremos expresar, y desde el Consejo Nacional de la Renovación Carismática de Colombia, nuestro agradecimiento por ese esfuerzo, por ese servicio generoso y constante desde la Renovación Carismática que iniciaste, y también ahorita desde Caris América, y que tu vida es un gran testimonio para nosotros como servidores, porque trabajar en la unidad de los hermanos y trabajar para también los más pequeños del reino, que son los pobres, y compartir esa experiencia del bautismo del Espíritu es la tarea que nos queda para todos, ¿verdad? Y un reto grande es involucrar a los jóvenes, y bien realmente es una preocupación que tenemos, porque todos los servidores ya, digamos, necesitamos un relevo generacional dentro de la Renovación Carismática de Colombia, y estamos invitados, aquí que están todos los coordinadores, incluso delegados juveniles y asesores, a convocar comunidades, más grupos de oración juveniles, ¿verdad?, para que hagan parte de nuestra bendita corriente de gracia y ser ese relevo generacional. Aprovechando este espacio, quiero invitarlos a todos que animen a los jóvenes al Congreso Nacional de Jóvenes de Cali, ahorita del 9 al 12 de enero del 2026. Entonces, les hago ese llamado, y también para cualquier duda, siempre hemos estado, realmente hemos recibido la asesoría de Andrés, y le agradecemos muchísimo, porque esperamos que desde este año podamos hacer parte de este servicio internacional de comunión, ¿verdad? Que Colombia ya haga parte de ese grupo de países que hacen parte de Caris Internacional. No sé si Padre Javier quiere decir algo, comentar algo. Bueno, si no es más, de verdad agradecemos, y te agradecemos, Andrés, y te ponemos en oración lo que nosotros como carismáticos sabemos hacer, para que el Espíritu Santo te siga animando en la misión, y que María Santísima también, Madre de Dios y Madre nuestra, te anime y te guarde en ese corazón que ella tiene de tantas virtudes, para que también puedas seguir caminando en ese servicio que ha encomendado el Señor para ti. Y agradezco a todos los hermanos su participación. Fue más numerosa de lo que esperaba, porque aquí estamos realmente los líderes de la Renovación Carismática de Colombia. Muchas gracias. Dios te bendiga, y Dios bendiga a todos los hermanos por participar de este encuentro. Rosita, ahí está el Padre Julio de Medellín y Padre Chadi, por si de pronto ellos nos dan la bendición. Bueno, gracias, sí, Padre, que sean los dos, porque no voy a entrar al Padre Julio. Padre Julio y Padre Chadi, regálenos la bendición para despedir este encuentro. Claro que sí, Rosita. Bueno, buenas noches para todos, y un saludo muy especial también, y agradecimiento a Andrés por regalarnos de su amplia experiencia en todos estos temas también, que nos enriquecen tanto a nosotros como asesores, y también a nuestras comunidades. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, le damos gracias al Señor por este momento en el que nos ha permitido reunirnos para seguir profundizando en todos esos aspectos a través de los cuales
vamos creciendo en nuestra experiencia carismática. También le suplicamos que derrame sobre nosotros el don maravilloso de su bendición, que su bendición esté siempre presente en nuestros corazones y que a través de la gracia de su Espíritu podamos seguir dando pasos hacia adelante en nuestra propia santidad y con la fuerza del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Padre Julio, que no le escuché la voz, pero él anima allá en Medellín el servicio de comunión, y de verdad que agradezco que esté aquí. ¿No quiere decirnos algo, Padre? Gracias, doctora Rosa, gracias, Andrés. De verdad que esto que has dicho también me ayuda a mí también desde acá de Medellín a abrir más nuestro interés por este servicio de comunión, que ya llevamos ya 2 añitos como empezando como a agrupar todo esto que dices del servicio de comunión, y yo creo que nos está dando muy buen resultado. Yo creo que eso sí fue una de las mociones del Espíritu que tuvo con el Papa Francisco y que nos lo compartió a todos. De verdad que aquí en Medellín se ha notado totalmente el cambio de manera radical, en el cual todos los grupos de oración, todas las expresiones carismáticas se han sentido en más comunión, se han sentido en más participación, se han sentido como hablando el mismo idioma, en esto que dijo Andrés al principio, que no es cuestión de jerarquía, sino que es cuestión de un servicio, y así se ha notado todo. El domingo pasado tuvimos la última reunión del servicio de comunión en este año, y precisamente todo lo que dijo Andrés hoy, que tuviéramos atención, de verdad que todos como que tuvimos como esa misma apreciación. De verdad que todo esto fue una bendición para nuestra corriente de gracia. Gracias, Andrés, gracias, doctora, por este compartir y por estas enseñanzas. Muchas gracias y bendiciones para cada uno de ustedes. Amén, amén. Bueno, Dios te bendiga, Andrés, y seguimos en contacto para que seguir recibiendo tus orientaciones y poder estar en Caris Internacional. Muchas gracias. Y a todos, Padre, Dios me los bendiga.